Saludamos, ¿cómo estás? Hola Juan, hola Irina, ¿cómo vamos? Tuni, vos seguiste mucho la causa vialidad, hace muchos años que venís escribiendo al respecto. La cantidad de testimonios que hay que contradicen a los propios fiscales, entonces, ¿en qué se paran para hacer esta acusación? Empezaron un juicio completamente distinto desde ayer. O sea, ellos fueron contradecidos, no sé si el término está bien, fueron golpeados por todos los testigos. Es decir, no hubo prácticamente testigo que sostuviera la acusación que no fuera el propio Iguazel. Era sesión tras sesión, incluso testigos convocados por la Fiscalía. Bueno, todos los empresarios, ustedes leyeron Ángelo Calcaterra, pero todos los empresarios dijeron, no, Lázaro Báez ganaba las licitaciones porque tenía la maquinaria, mucho personal en Santa Cruz, y si a vos se te rompe una máquina en Santa Cruz, tenés que mandar el repuesto a Buenos Aires, tardás una semana, él estaba en mejores condiciones que nosotros. Y esto mismo ocurría en otras provincias. Claro. En otras provincias también ganaban empresas de esa zona. Claro. Ahora, Tuni, en la propia auditoría de vialidad, recién veíamos el testimonio de uno de los auditores, de Javier Iguazel, se centra en Santa Cruz y entiendo que el propio auditor de Iguazel dice, nos faltó tiempo para analizar el resto de las provincias. ¿Cómo haces para saber si hay una situación anómala en Santa Cruz si no lo comparás con el resto de las jurisdicciones? Bueno, ustedes piensen lo siguiente. Esa auditoría se hizo el 16, empezó a hacerse el 16 de enero de 2016. Es decir, al día siguiente de la designación de Iguazel. Fue lo primero que hizo. Lleva el título de resolución número 1 y ordena desde Vialidad Nacional que se haga una auditoría en un solo distrito, Santa Cruz. En todos los demás no ordenó ninguna auditoría. O sea, de entrada su objetivo era político, su objetivo era la persecución. Y ahora los fiscales hacen un poco de eje, o bastante eje, en la demora en las obras. Por ejemplo, hoy dijeron, y esta obra en la ruta 40, bueno, esa ruta, por ejemplo, se demoró varios años porque pasaba por una estancia de Pérez Compán. Y Pérez Compán le hizo juicio al Estado para que no pase la ruta. Entonces se judicializó. Es decir, no se le puede achacar cualquier cosa a cualquiera. Ahora, Tuni, bueno, repito, vos que conocés, que venís siguiendo el juicio, ¿te da la impresión que efectivamente hay ya una sentencia escrita, firmada y que simplemente se está buscando el camino para justificarla? Hay algunos indicativos de que eso está firmado. Por ejemplo, ayer Diego Luciani, el fiscal, utilizó una escucha, unos mensajes Sí. del celular de José López. ¿Cuándo autorizaron? Porque yo nunca escuché que habían autorizado que se usaran pruebas de otro juicio en el cual acá en este juicio no se evaluó nada. Y yo vi todo el juicio. El último día del juicio le autorizaron a utilizar pruebas de otros juicios. Aleluya. Entonces, claro, entonces, la verdad, la defensa te pueden decir, pero escúcheme, no trajo a nadie que haya hablado, que haya tenido que ver con esos mensajes como testigo, no estuvimos en las pericias, ¿cómo van a utilizar esto en este juicio? Claro. Pero el tribunal lo autorizó, entonces es como el árbitro que... Te inclina la cancha. Exactamente, tal cual. Tuni, Da la impresión. más allá de, bueno, de esa anomalía, ¿qué te parece que se puede deducir de esas escuchas? ¿Para qué sirven o para qué las pueden querer utilizar? Es complejo para explicarlo rapidito, pero de alguna manera lo que quieren explicar es que José López y Cristina Fernández de Kirchner tuvieron una reunión el 25 de noviembre de 2015, 15 días antes que se fuera
Cristina de la Casa Rosada, y se ve que José López le planteó que había que, de alguna manera, ayudar a las obras de Santa Cruz que estaban por dejar de hacerse, porque el macrismo dejó de hacerlas y dejó de pagar, porque quedaban muchos trabajadores en banda. Entonces, hay un mensaje de José López diciendo hay que pasarle un informe a la señora, que tampoco dice Cristina ni nada, sino dice a la señora. Y no hay mensajes anteriores, como que esto fuera habitual, como que ella estuviera en 12 años en el tema. Perdón, Tuni, Era ¿no? una situación de drama de esos días antes de dejar la Casa Rosada. Estamos hablando de una asociación ilícita que tuvo lugar entre 2003 y 2015, y la prueba mostrada de manera reveladora hasta ahora son mensajes del 27 de noviembre de 2015. Uno solo que hablan de la señora, de un informe a la señora. Exactamente, exactamente. Y es un alegato histórico. Muchos, a ver, para que nos entendamos, la Fiscalía recibió paliza tras paliza durante 3 años. Lo desmintieron los empresarios, los funcionarios que ni siquiera tenían nada que ver con el kirchnerismo, los funcionarios de carrera de la Cámara de Diputados que decían acá se votaban todas las obras, no hubo nada normal, no hubo presiones, no nos insistían con nada. Bueno, después de recibir paliza tras paliza, el fiscal Luciani vio que ayer iba a tener una cadena nacional y se largó a hablar de algo que no ocurrió durante todo el juicio. Entonces empezó con una cosa ampulosa que ya está demostrada que es falsa. Por ejemplo, algo sencillo. Dice, no, hoy, eso insistió hoy, pero ayer también. Las licitaciones fueron truchas, fueron una puesta en escena. Pero participaron otras empresas. ¿Por qué las otras empresas, que además lo odiaban a Lázaro Báez, por qué se iban a prestar a hacer licitaciones truchas? Lázaro Báez después no ganó ninguna licitación fuera de Santa Cruz, porque él tenía mucha maquinaria y mucha gente ahí en Santa Cruz. Pero ¿por qué las otras empresas fueron y declararon en el juicio? Perdón, Tuni. Nunca hubo un juicio porque estuvieran mal hechas. Además declararon los presidentes de la Cámara de la Construcción, Wagner y Chediak, 2 arrepentidos de la causa Cuadernos, digo, insospechados de querer favorecer a kirchnerismo a Lázaro Báez. Claro, pero lo que está intentando introducir Luciani ahora es que estos empresarios fueron cómplices, ¿no? Esa es la idea, Tuni. Sí, pero el problema es que nunca los acusó de nada. Claro. Nunca los acusó. ¿Y por qué serían cómplices de un empresario, Lázaro Báez, que les competía, que no era de la Cámara de la Construcción? Y la impresión que tengo, que lo hemos hablado muchas veces con Irina, es que esta causa existe por lo contrario, porque lo querían voltear a Lázaro Báez. Es decir, los empresarios de la construcción se la tenían jurada a Lázaro Báez. Pero ahí no dijeron nada, porque lo que no querían es que él compitiera fuera de Santa Cruz. Tuni. Cosa que igual no iba a ganar porque era muy difícil llevar maquinaria y gente a otras provincias. Es muy difícil, muy difícil. Ahí me acaban de pasar un informe y por ejemplo, provincias como Salta, el 70% estaba de la obra pública estaba concentrada en 1 o 2 empresas. ¿Por qué? Porque eran las del lugar y nadie quiere mandar a 1800 kilómetros a gente a trabajar a lugares que no conocen, maquinaria que no pueden arreglar. Sí, sí. Esto pasó. Está claro. Ahora, sumo otro condimento, Tuni, Iri, Fariña. Nosotros mostramos en este programa hace 3 años, vos también, Tuni, los mails encriptados que recibía Leonardo Fariña y que terminaron formando parte de la causa textualmente. ¿Te acordás que Fariña tuvo un coach en materia de obra pública? Después le preguntaron a Fariña por eso y dijo, no, es que yo tenía conocimientos subyacentes y alguien me ayudó a recordarlos. Declaró Fariña en esta causa también, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Por supuesto, sí, se mantuvo.
en sus dichos, porque de eso depende su estatus de no... en realidad ya debería... Lo mismo que el chofer, Oscar Centeno, debería estar preso. Dijo que quemó los cuadernos, mintió como arrepentido, debería estar preso, y sin embargo, nada, lo protegen de la forma más grosera. Foriña entonces repitió lo mismo que dijo en sus declaraciones, y que le dieron por escrito lo que tenía que decir, porque él no sabía, no es que no tenía nada subyacente. Lo llevaron a decir tal o cual. Él no sabía de obra pública, sabía de finanzas. Entonces, como había sido un arrepentido en la causa de la ruta del dinero, y acá necesitaban un refuerzo, lo mismo, ustedes repasaban el GNL, la causa del GNL, lo llevaron a D'Alessio, cuando se les caía la causa, claro, lo llevaron a D'Alessio a declarar. Usaron los servicios de inteligencia, usaron a todos estos para, digamos, llenar los huecos enormes que se le hacían en las causas. Tuni, vos al comienzo decías que pareció que ayer empezó un nuevo juicio, ¿no? Sí. Respecto de Cristina Fernández de Kirchner, ¿qué agregaron o qué dijeron? ¿Dijeron algo novedoso estos fiscales? Y este mensaje de lo de José López. Ellos, a ver, ¿cuál es el argumento de ellos? El argumento de ellos es, miren, Lázaro Báez era amigo de Néstor, por eso ustedes escucharon a Cristina diciendo nunca fui amiga de Lázaro Báez. Lázaro Báez era amigo de Néstor y gracias a eso ganó el 51%, el 51 de las 81 obras. Y que eso no se pudo hacer sin Cristina. Ahora, ¿cómo lo probás? Y no tengo ninguna prueba. No hay una firma de Cristina. A ver, las obras se votan en el Congreso Nacional. Es decir, fueron votadas por el Congreso. Es como el memorándum. Se votó en el Congreso. Entonces, y después, si por la inflación necesitas más presupuesto, eso lo firma el jefe de gabinete. No lo firma la presidenta tampoco. Es decir, no hay ninguna firma, no hay ninguna instrucción, no hay ningún mail, no hay ningún chat, no hay nada. Entonces, ¿cómo lo hacen? Y lo hacen diciendo, y esto no se pudo hacer sin el visto bueno de Cristina. Claro. Y anda... Y si te contradigo, atenta contra el sentido común, ¿no? Es por ahí. Tal cual, efectivamente. Y entonces es una asociación ilícita, el gobierno en realidad es una asociación ilícita, porque designar funcionarios que beneficiaron, supongamos, ¿no?, a Lázaro Báez es un delito de la presidenta. No. Era su obligación designar funcionarios y en el derecho penal la responsabilidad es personal. Si yo designo a alguien que después va y mata a alguien, yo no soy responsable. Puedo ser responsable civil, claro, digamos, una indemnización, etcétera, etcétera, porque vos lo nombraste, bla, bla, bla. Pero la responsabilidad es penal, es del que comete el delito. Entonces, le están buscando la vuelta. Zaffaroni dice para proscribir a Cristina Kirchner. Muchos dicen eso. Me parece que no va a ser fácil en el derecho argentino, pero cosas más raras hemos visto que estas. Tuni, la última. Mucho se viene hablando también de la efusividad, de la chicana política en los fiscales particularmente. ¿Cómo lo ves vos? Se jugaron mucho, es decir, pensaron mucho el discurso, lo que dijeron ayer, lo que siguen diciendo hoy. O sea, creo que, viste, es como el equipo que resignó el primer tiempo. Ya nos cachetearon en el primer tiempo. Vamos a quemar cartucho. Exactamente. El primer tiempo acá duró 3 años. 3 años. Entonces ya nos cachetearon. Acá nos cachetearon feo. Entonces preparémonos para este segundo tiempo utilizando
a ver si podemos rascar algo de las otras causas. Clarísimo. En eso está Comodoro Pi. ¿Vieron que en eso está Comodoro Pi? Sí. Comodoro Pi está diciendo, y en la causa de la ruta del dinero, use lo de las otras causas también. Tómelo como un conjunto. Ese es digamos, esa es la consigna que larga la Cámara Federal. Me parece que, y la Corte Suprema, están envalentonados, en el Poder Judicial. Irina sabe 100 veces más que yo de esto, y vos también, Juan, están súper envalentonados, súper envalentonados. Volvieron a adueñarse de todo, de la Corte Suprema, del Consejo de la Magistratura, de la Cámara Federal, no designan nuevos jueces, es decir, están agrandados, agrandados. Gracias de verdad, Tuni, por este rato muy esclarecedor. Un abrazo grande. Un beso.